Dios le bendiga, espero que todos estén bien. Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. Estamos teniendo estas sesiones del Nuevo Testamento. En días pasados estuvimos hablando de lo que es la introducción al Nuevo Testamento. Estuvimos viendo lo que es la invasión de varios imperios, de varias naciones que conquistaron al pueblo de Israel, y a través de estas naciones que conquistaron al pueblo de Israel fueron dejando rasgos y pequeños fragmentos de la cultura de cada uno de ellos. Y a través de este estudio que tuvimos, pudimos entender un poco del pensamiento y la cosmovisión del pueblo judío en los tiempos de Jesús, ya que a través de todas estas conquistas fueron dejando rasgos, ya sea los sirios, los babilónicos, los romanos y greco-romanos. Hoy estaremos hablando un poco de lo que es el mundo religioso del Nuevo Testamento, que es de suma importancia entender lo que es este estudio para la comprensión de la palabra de Dios. A modo de introducción voy a leer esto que dice: el estudio número 1 distinguió la contextualización política y la contextualización social y cultural, describiendo a los poderes extranjeros que habían invadido a Israel y los cambios que trajeron a las vidas, el pensamiento y los valores de cada judío del primer siglo. Al entender el pensamiento y los valores de los judíos, podemos entender y comprender la separación y los enfrentamientos que tuvieron con Jesús. En este estudio observaremos algunos de los grupos antes mencionados con descripciones extensas desde una perspectiva diferente, pero también se encontrarán otros que son completamente nuevos. En esto vamos a ver dos grupos más religiosos. Estaremos viendo lo que son los gentiles y los Han Aret, que es el pueblo común. Y yo espero que sea de gran bendición para ustedes, en el nombre de Jesús. Dentro de los grupos de personas o religiosos que estaremos hablando en este video, en este estudio, hay 6 grupos: los fariseos, los celotes, los recaudadores de impuestos, los anaré o pueblo común, los pecadores. Gloria a Dios. Al nosotros ver o estudiar estos grupos, su pensamiento, su cosmovisión religiosa, comprenderemos un poco más por qué entonces Jesús fue rechazado, por qué no fue aceptado por ciertas tribus, por ciertas religiones, por ciertos grupos religiosos. Daremos origen a uno de los más famosos grupos religiosos del Nuevo Testamento, que son los fariseos. Acuérdense que en el video pasado estuvimos hablando acerca de ellos. Dice que su origen es incierto, pero que sus primeras referencias las encontramos en el libro de Josefo del siglo I. Si usted quiere aprender acerca de lo que tiene que ver con la historia del pueblo judío, se puede leer a Flavio Josefo, que fue un historiador de aquella época. Posibles raíces en los Hasidim, 135 a.C., esa es la época de los macabeos. Recuerde que lo hablamos en tiempos pasados. Antíoco corrompió el templo, lo dedicó a sus dioses, dedicó un cerdo en el altar. Este grupo religioso se formó para contrarrestar esta idolatría, esta aberración, y se fueron formando y dio traste a lo que son los fariseos, que empezaron con buenas intenciones. Lo que pasa es que en lo adelante se corrompieron, y esto lo vamos a ver. Considerados por Josefo como el partido del pueblo o el partido popular. Se hicieron popular por hacerle frente a Antíoco, a esta religión pagana. Se allegaron al pueblo y fueron populares. Creían tener una cadena de relación con Moisés, que venían desde esos tiempos. Motivación inicial: extender la santidad a todo Israel. Eso lo vemos desde Éxodo 19 como base. Formaron la fraternidad Averín o Hermandad Santa.
Gloria a Dios. Su práctica religiosa era la siguiente: comer solo con los fariseos. Y ahí nos vamos desviando un poquito, porque ya estaban fomentando lo que es el grupismo, aparte de una forma muy severa. Los alimentos que comían eran el kosher y ritualmente puro. Diezmaban dinero, semilla y todo lo poseído. Jesús los criticó por descuidar el amor y la justicia. En Mateo 23 podemos encontrar que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso, que es la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquello. Un versículo muy importante para los que hablan de que el diezmo fue abolido en el Nuevo Testamento. Jesús lo menciona y no habla en contra de él, sino que le dice a los fariseos: ustedes están bien, ustedes son severos con el diezmo, ustedes diezman todo, pero haber descuidado el amor, la justicia y estas cosas. Jesús los criticó por descuidar el amor y la justicia. Criticaban a Jesús por sanar y por permitir que sus discípulos recogieran trigo en el día de reposo. Veían tales actos como trabajos prohibidos. Eran bien severos con las prácticas religiosas, eran rigurosos con esto, aunque se descuidaron de las cosas más valiosas, que es el amor, que Jesús les mencionó en Mateo 23. Ellos tuvieron varios enfrentamientos con Jesús. Dentro de los enfrentamientos, Jesús compartía la mesa con los pecadores y marginados, lo que contrastaba con ellos. Ellos entendían que los marginados, los despreciados, eran impuros y no tenían la capacidad o no tenían la santidad suficiente para juntarse con ellos. Su énfasis en las reglas lo llevó a descuidar la compasión, la misericordia. Aunque iniciaron como Partido Popular, terminaron siendo rechazados. Ellos empezaron con una buena intención, empezaron popularmente con el pueblo, apartándose, siendo santo, presentando esa santidad al pueblo. El pueblo lo aceptó, pero al ser tan riguroso, al ser tan religioso, entonces el pueblo lo fue rechazando. Ahora vamos a hablar de los saduceos. El origen de los saduceos parte de lo que es el sacerdote Sadot en los tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo. Fuente principal: Josefo de nuevo en Guerra de los Judíos, partido aristocrático y gobernante. En el documento de Guerra de los Judíos de Flavio Josefo encontramos la historia acerca de los saduceos. Estos tipos eran aristócratas, estaban ligados al gobierno, estaban ligados al poder. Ellos no tenían problema con Roma siempre y cuando lo dejaba tener ciertos puestos políticos de altura. Ellos, a recibir beneficios políticos, religiosamente no tenían rivalidad con los romanos. Dice que ellos eran mediadores entre los judíos y Roma, como estaban políticamente ligados, controlaban el sumo sacerdocio y el templo, desde Herodes hasta el 64 después de Cristo. Al ello controlar el sacerdocio, eso se corrompió a tal punto que para ser sacerdote tú podías pagar el puesto, tú podías adquirirlo de manera política, donde esto fue establecido en el Antiguo Testamento a una familia y era recibido de generación en generación de esta familia, la familia sacerdotal desde Aarón. Esa era la familia sacerdotal, pero cuando estas personas empezaron a negociar con el gobierno, corrompieron este asunto y hasta vendían el sacerdocio. Sus creencias y enfoques: aceptaban solo la Torá, los primeros 5 libros, el Pentateuco, rechazaban el resto del Antiguo Testamento y no creían en la resurrección del cuerpo.
no aceptaban la doctrina de los ángeles. En Mateo 22-23 vemos que ellos, en ese versículo, le hacen ciertas preguntas a Jesús. Dice el 23, ese mismo día unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creían que los muertos pueden volver a vivir. Y por eso le preguntaron, o sea, al ellos no creer estas cosas, le preguntaron acerca de la muerte a Jesús, porque ellos no creían en la resurrección. Eso te lo puede ver en todo el capítulo del 22, esa conversación que ellos tuvieron con Jesús acerca de esto. Eran conservadores, ellos eran conservadores solo con lo que estaba implícito en la ley de Moisés. Solo lo que estaba en la ley de Moisés, ellos aceptaban. Lo demás, ellos lo rechazaban. Ellos tenían un contraste con los fariseos, y los fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento, abierto a nuevas doctrinas, ejemplo, la resurrección, los ángeles. Eso era aceptado por los fariseos, pero negados por los saduceos. Muchas veces muchas veces uno rechazaba una cosa y otro la creía y el otro la rechazaba. Estaba ese contraste entre los saduceos y los fariseos. Se rechazaban entre ellos. Jesús y su relación con ellos. Jesús criticó el legalismo de los fariseos. En Mateo 23 los llamó hipócritas, guías de ciego, sepulcros blanqueados. Sin embargo, compartía con ellos. Entonces, Jesús comparte con los fariseos, porque Jesús no tenía nada contra ellos, sino que tenían discusiones meramente bíblicas de las escrituras. Los saduceos veían esto mal, porque Jesús se juntaba con esta persona. Jesús creía en todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Obvio, claro está. Ellos no. Fe en la resurrección. Obvio, claro está. Jesús es la resurrección. Jesús trae la resurrección. Jesús es la resurrección en carne viva. Ellos no creen en la resurrección. Jesús cree en la actividad de los ángeles, pues son sus mensajeros y son hechuras de Él, criaturas de Él. Ellos no. Y Jesús creía en lo que es la vida justa y no aceptaba la corrupción. Ellos no, ellos estaban corrompidos con la aristocracia. Estos fueron los saduceos. Ahora vamos con los celotes. Este era otro grupo religioso que estaba en los tiempos de Jesús. Era un grupo de rebeldes contra la cultura grecorromana. Recuerden que nosotros hablamos acerca de ellos, que eran mucho más rebeldes que religiosos, mucho más revuelta civil que de religioso. Su nombre significa hervir o bullir. Refleja su actitud apasionada. Se resistieron a la dominación extranjera. Toda dominación extranjera, ellos peleaban en contra de esto. Su estrategia era guerra de guerrilla contra Roma. A cada rato armaban revueltas civiles en contra de Roma. Tenían una oposición total a todo lo que tenía que ver con los extranjeros. Esta gente era tan radical que ellos decían una frase, que el único romano bueno era un romano muerto. Sus creencias y acciones: rechazaban pagar impuestos al César, confiaban en el poder militar, nacionalistas radicales, y buscaban liberar a Israel por la fuerza. Estos tipos no querían pagar impuestos, pues ellos entendían que al pagar los impuestos estaban ayudando a sus enemigos, a sus opresores. Imagínense esta revuelta. Roma, el Imperio Romano, que era tan severo con estos impuestos, y esta gente que no querían pagar. Imagínense esta revuelta que había en aquellos tiempos. La relación de Jesús con ellos, con los celotes. Jesús enseñó a dar César lo que es del César. Y ahí vamos mal. Y ahí hay problema y pereza entre los celotes y Jesús. Nosotros no queremos pagar el impuesto a esta gente porque contribuimos con la economía para seguir oprimiéndonos, y Jesús viene y dice, dale al César lo que es del César. Ya hay problema ahí. Barrabás probablemente fue un celote revolucionario. Simón, discípulo de Jesús, era llamado el celote. Entre el medio de Jesús había un celote. Tal vez este hombre entendió, bueno, viene el Mesías, viene el Cristo, según el orden de David, viene según
el linaje de David, que fue un rey político, fue un rey excepcional. Este hombre va a ser un rey civil, un rey político, pero Jesús lo que trajo fue un reino espiritual. Enseñanzas de Jesús. No promovió guerra contra Roma, al contrario de los celotes. Sus armas, o la arma de Jesús, era su palabra y el amor. Esta gente creía más en las armas mano a mano. Jesús creía en que el amor vencía el mal. Su estrategia fue la cruz. Esa fue su suprema convicción, entregarse en una cruz. Esta gente lo que creen que pueden ganar acerca de la revolución, a través de la revolución, y Jesús viene y muere en una cruz por los romanos. Ahora vamos con los recaudadores de impuestos. Esto también eran bien rechazados. Grupo odiado por los judíos, nombrados por Roma para cobrar los impuestos. Roma cobraba impuestos, agarraba a algunos judíos que conocían el pueblo, podían entrar a todos los callejones del pueblo, lo ponían como jefe a cobrar impuestos, pero estos cobradores de impuestos eran odiados y vistos como traidores del pueblo judío. Eran pagados por comisión, incentivo para cobrar de más, visto como traidor y colaboradores de los romanos, asociados con la extorsión y la corrupción. Al ellos pagarle por comisión, ellos cobraban de más para quedarse con ciertas comisiones y para recibir ciertas comisiones. Motivos de rechazo: considerados impuros ritualmente por contacto con los gentiles, despreciados como ladrones por cobrar más harto de lo exigido. Había problemas con esta gente. Para los judíos, un recaudador de impuestos era un extorsionista. En la Biblia ellos aparecen, podemos ver en Lucas 19, Zaqueo, rico, pequeño de estatura, buscó ver a Jesús. Jesús fue a su casa rompiendo normas sociales. Otro problema con Jesús. El pueblo tenía a estos hombres como perversos, corruptos, inmundos, y Jesús viene y entra a la casa de Zaqueo. Un inmundo. Hay problema. Zaqueo se arrepintió y devolvió todo lo robado con aquella visita de Jesús. Mateo, en Mateo 9:9, era recaudador de impuestos, llamado por Jesús, dejó su antigua vida y se convirtió en discípulo. Otro problema con Jesús. Aparte de entrar a cenar con estos corruptos recaudadores de impuestos, ahora viene y tiene un discípulo. Jesús anda para arriba y para abajo con un traidor a la patria. Otro problema. Enseñanza de Jesús. Jesús mostró gracia a los marginados y despreciados. El evangelio transforma tanto al rebelde, o sea, celote, como al corrupto, el recaudador de impuestos. El reino de Dios rompe barreras sociales y religiosas. Jesús no venía de que estar bien con un grupo, a rechazar a otro grupo. No, a través de Cristo todos llegamos a Dios. A través de Cristo o en Cristo todos nos reunimos en amor y misericordia a través de su sangre y de su cruz. No es de que un partido por aquí, un partido por allá. Jesús no tenía esas creencias religiosas de tú crees esto, tú crees aquello. No, yo traigo el evangelio. Esta es la forma en que debemos de vivir. Ahora vamos con los Anharet, o pueblo de la tierra. Significado: pueblo común de Israel, campesinos, granjeros, pastores. Vivían de la tierra y representaban a las masas. No rechazaban la Torá, pero la descuidaban cuando tenía que ver con la práctica. Evitaban pagar impuestos o el diezmo cuando podían. Cuando se podían escapar o escabullir, no pagaban los diezmos ni tampoco los impuestos. Practicaban un descuido juicioso hacia la autoridad religiosa y políticas. Visión de los fariseos hacia esta gente. Llamaba a los Hanare padre de la impureza. Considerados ritualmente sucios e impuros. Ese era el pensamiento de los fariseos hacia esta gente. Eran vistos como ciudadanos de segunda clase en el judaísmo. En el ministerio de Jesús, a diferencia de los fariseos que veía esta gente
con todas estas características negativas, Jesús ministró frecuentemente a estas multitudes. Otro problema de Jesús en vista de los fariseos. Los fariseos tienen como inmunda a esta gente y Jesús viene y le predica a esta gente. Ellos eran el pueblo sencillo y necesitado, eso entendía Jesús, y representaban el campo fértil donde el mensaje del reino halló mayor recepción. Vemos el contraste del asunto. Eran rechazados por los fariseos, Jesús lo acepta. Eran mal vistos por los fariseos, Jesús lo ve como los más necesitados y la persona a la cual Jesús debe de llegar más seguido. Entonces eso traía conflicto de los fariseos hacia Jesús. Tú eres supuesto maestro, eres supuesto Dios, supuesto Mesías, y te estás juntando con estos inmundos, con estos pecadores, con estos traicioneros a la patria, con toda clase de tipos, de tipos religiosos inmundos según ellos. Y ahí eso causaba rivalidad entre fariseos y Jesús. Ahora vamos con los pecadores. Diferente al Janjaret, eran pueblo común. Rechazaron las cosas de Dios y todo lo que defendían los fariseos. Esto era un poquito más verde. Visto como moralmente corrupto, espiritualmente arruinado, los despreciados de los despreciados. Estos eran los más bajos, estos pecadores. Su contexto social, aislados y rechazados en la sociedad judía del primer siglo, marginados frente a los intensos programas religiosos de los fariseos. Representaban el grupo más desplazado y excluido de la vida religiosa. Para los más despreciados, los pecadores. Jesús y los pecadores. Aquí viene Jesús con su amor y con su abrazo. Jesús mostró compasión y gracia hacia ellos. Más problema con los fariseos. Su ministerio reflejó que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Los pecadores fueron a menudo los que respondieron con más fe y gratitud hacia Jesús. Todo lo que las religiones, los grupos religiosos, activistas rechazaban, Jesús lo aceptaba. Todo lo que ellos entendían que eran pecadores y no tenían oportunidad, en Jesús tenían oportunidad. Y por esto Jesús era mal visto. Jesús era visto como un corrupto, un inmundo, un pecador al juntarse con estas personas que ellos entendían que no tenían solución y que estaban rechazadas. A modo de conclusión, 6 grupos principales en el judaísmo del siglo I hemos visto. Dentro de ellos, fariseos, saduceos, celotes, recaudadores de impuestos, los Janjaret, pueblo común, y los pecadores. Jesús convivió y ministró a todos ellos, predicándole el reino de Dios. El mensaje de Jesús fue radicalmente diferente al de los fariseos. Él habló de relación personal con Dios, actitud de amor y de servicio con los demás. Para comprender el Nuevo Testamento es esencial entender el contexto político, social, cultural y religioso. Al nosotros ver esto, al entender la historia, el contexto social, religioso, político, comprendemos entonces por qué Jesús era tan rechazado, por qué se pidió la cabeza de Jesús, por qué se pidió ser crucificado, porque era perseguido por estos grupos religiosos. Ellos rechazaban todos estos inmundos, según ellos, y Jesús venía, y en Jesús ellos tenían oportunidad de ser redimidos, de ser salvados, de ser abrazados. Entonces, por esto entonces creaba los conflictos religiosos y el rechazo acérrimo hacia Jesús. Dios le bendiga. Espero que esta clase o este video haya sido de gran bendición para ustedes. A medida que vamos estudiando, vamos recibiendo luz, vamos entendiendo el contexto del asunto, y ya cuando uno lee las escrituras y uno ve ciertos versículos, uno va comprendiendo. Ahora entiendo el porqué de estas cosas, ahora entiendo el porqué del rechazo, ahora entiendo del porqué el Mesías no es bien recibido y bien visto. Yo espero que este video, vuelvo y repito, haya sido de gran bendición. Estoy muy agradecido con ustedes por han compartido los videos, han estado
pendientes, se han suscrito, me han dado apoyo. Estamos creciendo poco a poco y la intención de estos videos es bendecir a otros. Así que inunde las redes sociales de estos videos, de estos contenidos que no son nocivos. Pueden ser de ayuda tanto al cristiano como al no creyente. Pues a través de la comprensión de las escrituras ellos pueden entender el contexto de la historia y ser atraídos por Cristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en otra entrega de otro video, tal vez la próxima semana o en algunos días. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Gracias.